SCP-004 las 12 llaves y la puerta. Clase de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Al manipular los objetos SCP-004-2, al menos 13, el procedimiento correcto es vital. Los objetos no tienen permitido salir del sitio a menos que vayan acompañados por 2 miembros del personal de seguridad nivel 4. Bajo ninguna circunstancia se ha de tomar ningún otro componente de SCP-004 mediante SCP-004-1. Los efectos son desconocidos aún, y el costo actual de la experimentación hace que una mayor investigación sea impráctica. Si alguno de los objetos contenidos en SCP-004 rompe la contención, o si la instalación sufre una brecha de contención, las llaves deben ser llevadas dentro y la puerta debe cerrarse antes de activar las ojivas nucleares en el sitio 62. La extracción no autorizada de las llaves del área de pruebas es motivo de terminación inmediata. Historia. El 7 de febrero de 1949, un grupo de 3 jóvenes traspasaron la propiedad federal cerca de encontrando la puerta. Según su testimonio, se encontraron con un juego de llaves oxidadas en una caja de seguridad de hierro y determinaron que la puerta se abría con las llaves. Los jóvenes fueron puestos bajo custodia luego de contactar con el sheriff cuando uno de sus amigos, SCP-004-01, desaparece. El 7 de marzo de 1949, las autoridades locales encontraron la mano derecha cercenada de SCP-004-01 a 8 kilómetros de SCP-004-1. Las demás partes del cuerpo de SCP-004-01 fueron encontradas dispersas a más de 32 kilómetros de la fábrica. Durante el interrogatorio, los jóvenes aprendidos dijeron a las autoridades que al abrir la puerta con una de las llaves, SCP-004-01 se desgarró en varios pedazos, de los cuales cada uno desapareció. Desde este punto, la Fundación se hizo cargo de la investigación. El 7 de abril de 1949, el agente SCP, por medio de las autoridades locales, obtuvo las llaves, para así iniciar las pruebas. Las pruebas demostraron que los SCP-004-2 al SCP-004-13 caben en la cerradura de la gran puerta de barrotes. 12 miembros del personal clase D fueron asignados para probar los efectos de la puerta. Los 12 sujetos de prueba intentaron cada uno abrir la puerta con una llave diferente para entrar en la sala, solo 2 sobrevivieron. Al abrir la puerta con cualquier llave, excepto SCP-004-7 o SCP-004-12, los sujetos de prueba se destrozan en múltiples direcciones. Sin embargo, hay partes desmembradas que se encontraron más tarde. Al momento de escribir esto, solo 2 partes de cada sujeto han sido recuperadas, con la excepción del sujeto que usó a SCP-004, cuyas partes estaban dispersas en las proximidades. Las otras han, a pesar de todos los intentos y propósitos, desaparecido de la existencia. De los 2 sujetos sobrevivientes, solo uno, habiendo utilizado a SCP-004-7, regresó sano y salvo. El otro volvió en un estado casi catatónico, solo siendo capaz de alejarse de la habitación y luego desplomarse en el suelo. Tuvo que ser refrenado para prevenir la especulación. Ver adendum a efectos mentales de SCP-004-12. El sujeto que usó a SCP-004-7 dijo que había entrado en una gran habitación, imposiblemente grande como para ser de la construcción que la alberga. Después de su salida, SCP-004-1 se sostuvo y un escuadrón armado de nivel 3 entró. El tamaño de la habitación es imposible de medir, y el marco de la puerta y los individuos dentro son la única parte de la habitación que puede sentirse o iluminarse. El 07-16-1949. Los jóvenes sospechosos y el sheriff fueron terminados. El 8 de febrero de 1949. Es declarada zona de riesgo debido a las municiones sin estallar y vallas verticales fueron puestas con el fin de evitar la entrada de los civiles. Las pruebas para determinar la seguridad de la exposición al medio ambiente detrás de SCP-004-1 comienzan. El 12 de enero de 1950. Anomalías espaciotemporales resultantes de la exposición de SCP-004 han sido confirmadas.
Las pruebas han sido suspendidas hasta nuevo aviso. El 7 de marzo de los no contabilizados restos de SCP-004-01 aparecieron inesperadamente fuera de SCP-0041. A pesar de ser asesinado décadas antes, los restos de SCP-004-01 no estaban descompuestos de ninguna manera y aún se sentían calientes al tacto. La sangre de los restos no coagulaba. Los restos son detenidos para su análisis. El 7 de abril de 2000. Los no contabilizados restos de uno de los 12 sujetos de prueba originales aparece de forma similar a los del SCP-004-01. Los restos han sido designados como SCP-004-02. Los registros indican que tanto SCP-004-01 como SCP-004-02 utilizaron a SCP-004. El 3/21/1999. Con la proliferación masiva de armas nucleares y la Tercera Guerra Mundial a solo años de distancia, ha iniciado la construcción de un sitio dentro de SCP-004-1. El sitio es llenado de suministros como para personas. El 4/21/1999. Ha ordenado que el sitio dentro de SCP-004-1 sea ampliado para incluir depósitos de emergencia para todos los especímenes móviles de SCP y una base de datos de petabytes para el almacenamiento de todos los datos de los SCPs. Las instalaciones ahora son conocidas como Sitio 62. El 9/25/2000. El Sitio 62 es operacional. Laboratorios y unidades de recontenimiento han sido completados para contener a los especímenes más peligrosos. Una copia de seguridad para la base de datos de SCP ha iniciado. El 1/25/2001. Debido a las anomalías de tiempo, ver anomalías de espacio-tiempo, todo el personal trabajando en el Sitio 62 es requerido para residir en el sitio permanentemente. Las familias de los miembros del personal han de ser informadas de que sus seres queridos murieron en un accidente laboral. Cuerpos clonados se han preparado para el funeral. El 7/14/2002. Un corte de energía masivo cruzó el norte de Estados Unidos y a Canadá. Debido al fracaso inicial de los múltiples generadores SCP, el Sitio 62 estuvo sin electricidad durante 53 minutos. Durante esos 53 minutos, aquellos en el lugar estuvieron completamente sin ninguna fuente de luz. Ellos reportaron sentir criaturas y gente, aunque no se podía ver a ninguna de las entidades anómalas. Miembros del personal seleccionado de la instalación tuvieron permitido leer el Adenduma, y dijeron que las criaturas que sintieron eran de tamaño humanoide, pero por lo demás, similares a la criatura verde gigante descrita. Notas extra. Pruebas en SCP-004 han revelado que 10 de las llaves abren a SCP-004-1 en una dimensión en donde las leyes de la física y de la topología son significativamente diferentes a las de nuestra dimensión hogar. Los sujetos que encuentran estas condiciones como hostiles son mutilados, y sus partes del cuerpo depositadas en diversos lugares, estando solo 3 de ellos en la Tierra. Los materiales depositados en 2 de estos lugares aparecen inmediatamente. Los materiales depositados en el tercer lugar aparecen exactamente años en el futuro. Los otros 7 lugares son actualmente desconocidos. Las pruebas actuales se han centrado en 2 líneas de investigación. La primera es encontrar maneras de sobrevivir a la topología hostil de SCP-004. La segunda, sugiriendo que los SCP-004-2 a -13 pueden abrir puertas que no sean SCP-004-1.